Hola, muy buenas noches con todos. En nombre del comité organizador de 2025, les vamos a dar la más cordial bienvenida al curso de Medicina sin Estrés, un espacio académico especialmente diseñado para brindarles herramientas útiles que ayuden a afrontar con equilibrio los desafíos de nuestra carrera. En este evento ha sido posible gracias a la colaboración de tres organizaciones estudiantiles. En primer lugar, a la Organización Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que es la SOCIEM-UPC, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, SOCEMUNT, y la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Señor de Zipán, ASOCIEM-US. El comité organizador está conformado por Leila García Bocanegra, que es la presidenta, Alexia del Castillo Bueno, que es la vicepresidenta, y Santiago Rubio Morales, coordinador académico, Claudia Contreras Moreno, que es la coordinadora de difusión, Giovanna Rodríguez Jaramillo, coordinadora de logística, Delicia Vargas Parragués, que es coordinadora de audiovisuales, y además contamos con el valioso respaldo del Comité de Supervisión y Apoyo, que está conformado por Sandra Elizabeth Ballena Custodio, que es de Asociem US, Alejandra Fabiola Sarabia Núñez, que es de Sociem UPC, y Ángela Ángela Jacqueline Guamán Valera, de Sociem UN. A continuación, vamos a cederle la palabra al representante del Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional, CPDI, de Sociemo- Sociem, Sociem- quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida institucional. Le cedo el pase. Bueno, antes de presentar al ponente, les voy a explicar un poco sobre los certificados. Vamos a, vamos a recordar que la entrega va a estar sujeta al cumplimiento de dos requisitos, que va a ser la asistencia mínima obligatoria durante el desarrollo del curso, además de llenar el formulario de evaluación que será compartido por el chat al finalizar la sesión. Les pedimos por eso también estar muy atentos al chat de la reunión para que puedan obtener sus certificados, que es lo que queremos, ¿no? Respecto a la presentación de la ponente, la sesión número 1, que es la de esta misma, va a ser sobre la optimización de los hábitos de estudio medicina, evidencia y aplicación práctica. Quien nos va a dar esta sesión va a ser Marianela Loro Bonelli. Ella es una estudiante de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También tiene certificación en normas de buena práctica clínica de R2. También tiene
curso introductorio de comunicación científica en ciencias de la salud. Es fundadora de Stop the Bleeding y fundadora de MedSafe.p. A continuación, le doy el pase para que dé unas palabras y también, bueno, pueden empezar la presentación. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marianela y primero que nada quisiera agradecerles a todo el equipo organizador de esta jornada de charlas que se va a dar. La verdad estoy muy contenta porque, bueno, Alejandra fue quien me contactó, ella es de mi universidad y a mí me hace muy feliz poder poder compartirles mi experiencia con todo ese tema de la universidad, con todo ese tema de estudiar medicina y más ahora que ya estoy a punto de terminar. Entonces vamos a comenzar con la ponencia y espero poder darles los puntos más importantes, los puntos clave que les van a ayudar a ustedes a poder organizarse mucho mejor y sobre todo a manejar el estudio de manera más efectiva, ¿no? Porque es lo más importante. Entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿me avisan si se puede ver la pantalla? Sí, pues, Sí se puede, ya, excelente. Entonces, esta charla, bueno, si bien es cierto, es sobre cómo optimizar los métodos de estudio y también los hábitos de estudio, yo la he denominado, no se trata de cuánto estudias, sino de cuánto aprendes, que en realidad es una frase que a mí me inspiró bastante a poder compartirles esta charla y sobre todo es una frase que me ha acompañado bastante durante estos últimos años en donde siento que he podido aprender diferentes técnicas y he podido aprender a estudiar mucho mejor, mucho más efectivo y sobre todo que realmente la información se me quede. No es que yo la estudie y digamos que en 2, 3 días ya no la tengo la información, sino es que es una información que realmente es válida, es duradera y sobre todo que te ayuda a poder como que sincronizar todo el aprendizaje que vas a llevar durante la carrera para poder finalmente diagnosticar a tu paciente. Entonces vamos a comenzar. Yo me he presentado, yo soy Marianela, soy interna de medicina en una clínica privada aquí en Lima. Soy creadora de contenido ya hace más o menos unos 4 o 5 años en Stop the Bleeding. Espero que algunos de ustedes ya me sigan y si no me siguen todavía, creo que sería un gran momento para comenzar a seguirme porque siempre doy consejos y siempre trato de estar en constante comunicación con ustedes por si tienen alguna duda o de repente quieren preguntarme algo. También soy fundadora de MedSale, que es mi tienda virtual en donde vendo estetoscopios, tensiómetros, diferentes cosas. Y también soy partner de QXMedic, que bueno, también ellos me ayudan muchísimo con el tema del estudio. Entonces, como verán, mi vida se divide en bastantes cosas, tanto en el internado, como crear contenido, como atender mi tienda virtual y aparte de eso también crear contenido para otras marcas. Entonces, cuando les digo que he aprendido a organizarme, es porque realmente lo he hecho con mucho esfuerzo y realmente pues asistiendo a ese tipo de jornadas como los que les hacen sus sociedades científicas. Yo también en algún punto fui parte de Sociemo UPC, me siento muy orgullosa y muy feliz de mi sociedad y sobre todo de que se sigan realizando ese tipo de charlas, porque considero que nosotros que ya estamos por terminar le podemos enseñar bastante a ustedes que de repente están comenzando o están a mitad de carrera. Entonces vamos a comenzar con eso. Bueno, primero vamos a definir qué es organizar, qué es la palabra organizar. Básicamente significa estructurar, ordenar o coordinar algo para lograr un fin específico. Y es algo que realmente, pues, algunos de nosotros no sabemos, porque cuando uno estudia medicina, mayormente tiene un objetivo en específico que es terminar la carrera. O sea, terminar la carrera y ser médico, pero no es un objetivo que, digamos, es muy tangible o muy a corto plazo, porque cuando empiezas la carrera, aún te quedan 7 años por vivir y experimentar y todo. Entonces, yo siento que, si bien es cierto, es un objetivo loable y es un objetivo que vas a lograr en algún momento, de todas maneras, un objetivo tan grande tiene que ser dividido en diferentes objetivos pequeños, como para que la suma de estos objetivos pequeños logre realmente pues llegar a ese objetivo grande que es ser médico, porque vas a tener que pasar por muchas cosas, ¿no? Ciencias básicas, clínicas, ir al externado, el internado, hacer tu tesis. Entonces, definitivamente lograr un fin específico depende mucho de cómo tú vas a estructurar tu vida.
Entonces, yo les recomiendo mucho que ustedes un día se sienten tranquilamente, un día que de repente no tengan tantas actividades que hacer o realmente pues sientan que necesitan hacer este ejercicio de introspección y decir cuáles son mis actividades, cuáles son las actividades que yo necesito hacer para conseguir tal o cual objetivo y cuáles son mis objetivos reales. Por ejemplo, yo cuando estaba en primer ciclo, mis objetivos reales eran aprender bien ciencias básicas porque sabía que era algo que me iba a apoyar más adelante, fundar mi tienda y aparte de eso también fundar mi página de creación de contenido. Marianela, Entonces, discúlpame, es que se ve la diapositiva bien chiquitita. se ve muy pequeña. Sí, no, se ve la pantalla de Zoom para que A la ver, no la proyecto así, de repente así ya pongas se en grande, puede. por favor. Disculpa. No te preocupes, así ya se puede, o sea, Ahora así ya sí, se ve. sí, ahí sí. Ujú. Ah, ya, qué bueno. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Hay que dividir esos objetivos grandes en objetivos pequeños como para recién nosotros poder sentirlos realmente como nuestros y sobre todo sentir que están cerca como para también, dentro de todo, pues darle una fecha exacta a lo que tenemos que hacer. Entonces, eso básicamente es organizar y sobre todo cómo definir tus fines, ¿no? Tus objetivos. Ahora, en cuanto a la planificación inteligente del estudio, yo tengo bastantes consejos que darles acá y la verdad yo siento que eso les va a ayudar un montón a... A ver, deme un minutito, por favor. Ya, ahora sí, entonces, en cuanto a la planificación inteligente del estudio, yo tengo varios consejos que darles. El primero es la técnica del time blocking, que básicamente es dividir el día en bloques definidos de estudio y de descanso. Yo antes, cuando recién comenzaba la carrera, solamente ponía los eventos, digamos, de estudio que tenía, pero después de eso, básicamente el descanso, los periodos de ocio y los periodos de relajación que yo quería tener durante el día, básicamente decía, ah, ya hay un tiempo libre acá y lo voy a hacer en ese tiempo, pero realmente no sabía qué cosa iba a hacer. No sabía si iba a dormir o no sabía si iba a ir a, no sé, a pasear al parque o no sabía si de repente iba a ver una serie. Realmente no sabía. Y créanme que, o sea, aunque parezca tonto, y aunque parezca que las actividades son iguales, no es así. O sea, siempre uno tiene que programar dormir, tiene que programar comer, tiene que programar cuánto se demora en ir a la universidad, del transporte, tiene que programar actividades cotidianas, si es que quieres utilizar este método, ¿no? Que es uno de los más efectivos que yo he podido encontrar para poder organizarme porque ya tienes una hora específica y digamos que tu organismo se adecúa a ese tipo de horarios y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces ya es como que se va acostumbrando y va tomando ese tipo de ritmo y estilo de vida. Entonces yo sí les recomiendo bastante que hagan time blocking, pero lo hagan de una manera correcta, ¿no? Agarren y un día pongan todas las actividades que tienen fijas, por ejemplo, sus clases de la universidad, que suelen ser, bueno, cuando yo estaba en primer ciclo era de 7 a 1, y después desde la 1 hasta la noche ya no tenía, o sea, ya no tenía obligación, digamos, de una actividad fija, o sea, ya todo lo que quería hacer ya era básicamente porque lo quería hacer, ¿no? Como por ejemplo estudiar o dormir o hacer mis cosas. Entonces yo siempre trataba de como que bloquear ciertos horarios para estudiar, cosa que así mi organismo, mi cuerpo ya estaba acostumbrado, incluso a veces como que yo quería dormir en la tarde y como que mi cuerpo mismo no me dejaba dormir porque ya tenía programado estudiar. Entonces era como que es bastante provechoso hacer eso. Ahora, el método Pomodoro es algo que yo siempre recomiendo porque es una, o sea, al menos a mí que yo me distraigo bastante con bastante facilidad, tener un periodo de foco, de hiperfoco, bien establecido, es bastante provechoso porque durante ese tiempo nada te interrumpe. Es como que entras en tu mundo y comienzas a hacer tus cosas y al final avanzas mucho más rápido, porque si tú avanzas por periodos muy pequeños de tiempo, imagínate que avanzas 3 minutos, después te distraes 5 minutos y después vuelves a avanzar 3 minutos. Esos 6 minutos que acumulaste en realidad no son efectivos, porque no aprendiste nada y tu cerebro se distrajo y al final aprendió otra cosa, entendió mal. Entonces yo sí les recomiendo que, por ejemplo, 25 minutos, ustedes no piensen en redes sociales, no piensen en nada, simplemente pónganse a estudiar y van a ver que esos 25 minutos van a ser bien efectivos. Hay personas que pueden tener un periodo más grande de enfoque, por ejemplo, no 25 minutos, sino pueden tener 30, 45 minutos de enfoque.
Eso no quiere decir que esté mejor o peor que ustedes, simplemente es la capacidad de cada uno de poder concentrarse. Y al principio, cuando recién comienzas con este tema de hacer un pomodoro, ahí ¿cómo se llama? O sea, ahí ya comienzas como que dices, pucha, no puedo concentrarme más de 10 minutos. Y comienza como remordimiento de decir, no puedo concentrarme más de 10 minutos. Y como que te empiezas a sentir un poco mal. Incluso yo cuando recién comencé a hacer eso, yo no me podía concentrar más de 15 minutos. Y me ponía bien nerviosa porque decía, pero en internet dice que me tengo que concentrar 25 y yo me estoy concentrando 15. Entonces me comenzaba a presionar y a decir, no, me tengo que concentrar 25 minutos. Y al final terminaba cansada. Si ustedes van a comenzar a hacer este método de Pomodoro, yo les recomiendo que pongan su cronómetro y pónganse a estudiar, 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 estudiar. Cuando ya ustedes se sientan que están cansados, que sienten que ya no están aprendiendo, que sienten que lo que están leyendo, lo que están haciendo, ya no lo están entendiendo, simplemente agarren y cancelen su cronómetro y fíjense cuánto tiempo han podido concentrarse hasta ese momento. Pueden ser 15 minutos, 25 minutos, 30 minutos, una hora. Puede ser el tiempo que que su cerebro pueda hacerlo. Y después de eso agarren el cronómetro nuevamente y descansen un ratito. Ahora, ese descanso de 5 minutos o del tiempo que ustedes necesiten no significa ver el teléfono o estar haciendo otra actividad, sino que es un verdadero descanso, porque después viene otra sesión de estudio y de enfoque. Entonces, si ustedes, Disculpa, las diapositivas se ven pequeñas. otra vez, no. Sí, A ver, dame un ratito Sí, y se lo ven vuelvo a demasiado pequeños. compartir. Qué raro, creo que me odia. Ahora sí se ven mejor. sí, ahora sí. Ya, porfa, si se ven No, pequeños de nuevo me avisan, no, no hay problema. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Ese tiempo de descanso tiene que ser un descanso verdadero porque después, cuando haya enfoque nuevamente y ustedes no han descansado bien, porque aunque no crean, ver TikTok o hacer otra actividad también demanda esfuerzo mental. Entonces, si ustedes no han descansado bien su mente, a la siguiente sesión de Pomodoro no van a poder o se van a distraer mucho más rápido o va a ser una sesión mucho más corta porque su cerebro no ha descansado. Básicamente ustedes han dejado de hacer un pomodoro para hacer un pomodoro más chiquito de otra cosa y después de eso volver al estudio del pomodoro y no, no funciona así en la realidad. Eso me costó bastante entenderlo porque yo cuando recién comencé era como que decía, no, en los 5 minutos voy a aprovechar para contestar mis mensajes, voy a aprovechar para ver TikToks, voy a aprovechar para de repente ordenar mi cuarto y ya continúo estudiando, pero no me funcionaba tan bien y ya cuando recién conocí a un amigo que ahora estoy en el internado con él que se llama Santiago, me dijo, no, Mayita, tienes que, o sea, realmente descansar durante esos 5 minutos para que tu cerebro esté fresco, como para poder iniciar nuevamente. Y cuando lo empecé a hacer así, realmente vi un cambio en el estudio. Realmente me di cuenta que lo estaba haciendo probablemente mal. Y eso es lo que siempre trato de decir en las charlas que doy, porque a veces las personas se confunden y no descansan bien durante esos 5, 10, 15 minutos que requiere este tipo de enfoque. Ahora, la diferencia entre estudio pasivo y estudio activo, el estudio pasivo básicamente es hacer resúmenes, hacer material de estudio y digamos que todos los métodos casi tradicionales que usualmente nos enseñan en la secundaria, en el colegio y demás. Pero el estudio activo siempre es mucho más efectivo porque realmente reta a tu cerebro a recordar las cosas que probablemente habías escrito, que habías escuchado, que habías estudiado. Entonces, imagínense que ustedes quieren, por ejemplo, comenzar a hacer Ankis, quieren comenzar a hacer ese tipo de flashcards. Yo antes, también cuando recién comencé a usar Anki, yo pensaba que simplemente haciendo las flashcards ya estaba estudiando y decía como que, qué raro, ¿por qué no me va tan bien en este examen si yo he hecho mis flashcards? ¿Por qué no me va bien? Pero luego era como que decía, no, pero es que no solamente tengo que hacerlas, sino también tengo que estudiarlas, porque hacer un material de estudio, hacer un resumen, es una preparación para estudiar realmente. Entonces, sí te va a tomar tiempo, sí te va a tomar probablemente un poco más de tiempo hacer un material para un estudio activo, pero a largo plazo te va a servir mucho más. Porque yo, por ejemplo, hice unas flashcards para preinternado que ahora mismo las estoy utilizando. En ese momento decía me demora demasiado tiempo, estoy cansada, ya no quiero hacerlas, me demora mucho tiempo y al final no saco los resultados que quiero, pero ahora que las estoy estudiando y que realmente veo pues el beneficio que me trajeron en algún momento, digo, realmente ese tiempo invertido, que fue bastante, valió la pena.
Entonces yo les recomiendo esos, ¿no? Si van a resumir o si van a hacer algún mapa mental o flashcard o cualquier material de estudio, tómenlo como una preparación para estudiar. Es como si ustedes ordenaran su escritorio para estudiar. Es lo mismo, el hecho de que hayan ordenado el escritorio para estudiar no quiere decir que hayan estudiado. Es igual, el hecho de que hayan hecho el resumen para estudiar no quiere decir que hayan estudiado. Entonces, ese es otro punto. Y después está la planificación semanal. Yo les recomiendo que ustedes planifiquen el domingo. No planifiquen el lunes en la mañana, porque el lunes en la mañana se acumula todo. Entonces siempre planifiquen el domingo, fíjense cuáles son sus actividades fijas, como para que ustedes lo puedan poner en su calendario, puedan ver qué cosas tienen que hacer sí o sí, ver qué cosas de repente es un poco más flexible, ver qué cosas tienen que hacer durante la semana y cosas que así ustedes también ya se van programando, por ejemplo, incluso para dormir. Porque, por ejemplo, si el lunes se tienen que levantar muy temprano, el domingo se acuestan un poco más temprano, si es posible, ¿no? Se acuestan más temprano, el domingo tienen más energía para levantarse temprano. Pero, por ejemplo, si al día siguiente pueden levantarse a las 9 de la mañana, no hay ningún pendiente hasta las 9 de la mañana, pueden de repente dormir un poquito más tarde si tienen que estudiar o tienen que hacer algo, o simplemente quieren ver una serie, pueden verla hasta un poquito más tarde. Entonces no habría problema, pero siempre planificando qué es lo que tienen que hacer, porque de repente ustedes dicen, no, sí tengo planificado mi día, pero en la noche anterior no has hecho nada como para poder, o sea, alcanzar los objetivos del día siguiente. Entonces también es importante planificar de manera semanal. Ahora, este es uno de los métodos más como efectivos que yo he encontrado para organizarme. Yo antes utilizaba el de la computadora, el de Apple, el Apple Calendar, pero la verdad no me gustaba tanto porque no lo entendía. Y Google Calendar es bastante intuitivo y sobre todo te permite tener esta vista, que es una vista semanal, que es la que a mí más me gusta. Ustedes pueden elegir la vista mensual o diaria, la que ustedes prefieran, pero yo personalmente prefiero la vista semanal porque de esta manera yo puedo ver qué actividades tengo y tener una vista mucho más amplia y sobre todo irme preparando para las actividades que se vienen. Por ejemplo, si tengo una exposición el día miércoles, desde el día lunes ya me estoy preparando, ya estoy viendo qué cosa es lo que voy a hacer, qué cosa tengo que hacer para poder estar preparada ese día, ¿no? En cambio, si ustedes tienen una vista diaria, probablemente se vayan a acordar de ese evento el mismo día. Entonces, no es muy recomendable. Yo siempre prefiero tener la vista semanal. Y la vista mensual me parece me parece muy extensa. Y como es tantos eventos tan juntos, entonces al final es como que te abrumas, te mareas y al final no quieres ver el calendario porque son demasiadas actividades. Y aparte de eso, no puedes ver a la hora a la que las vas a hacer. Entonces, como que no tienes una visión real. Yo siento que la versión semanal del Google Calendar es la mejor y la que siempre utilizo yo al menos. Ahora, ¿cómo estudiar en medio de todo, en medio de estar estudiando? De repente alguno de ustedes trabaja o de repente alguno de ustedes tiene una actividad extra a la universidad, como por ejemplo, no sé, alguno crea contenido o de repente alguno va a alguna clase marinera, es deportista calificado o simplemente es fanático de ver series. Entonces, ¿cómo estudiar en medio de todas las responsabilidades que tienes en general? Porque no solamente un estudiante de medicina o una persona no se puede definir únicamente por lo que estudia o únicamente por el tiempo que pasa estudiando, sino que también merece y necesita descanso y necesita también otras actividades. Entonces, yo ahora que estoy en el internado, he tratado de optimizar la mayor parte del tiempo que tengo libre o que tengo disponible dentro de la clínica o de repente afuera, como para poder aprender mucho más y sobre todo no estresarme. Entonces, lo primero es aceptar que no todos los días son productivos, definitivamente. Ahora, eso no va a ser una excusa como para decir, ah, este día no fue productivo. Y al día siguiente, ah, hoy día tampoco fue productivo. Y al día siguiente, tampoco hoy día. Tienes que, o sea, hay días en los que definitivamente se cruzan cosas, eventos fortuitos de la vida, de repente tuviste algo que hacer o tuviste alguna emergencia o de repente, no sé, te sentiste mal, estuviste enfermo. Definitivamente esos días bueno, pueden no ser productivos y eso está bien, porque es la sazón de la vida, o sea, es el hecho de estar vivo, ¿no? Como que tienes eventos fortuitos que pasan y eso está bien. Ahora, es muy diferente a que tú tengas el tiempo, tengas la predisposición y tengas todos los materiales disponibles como para poder hacerlo, tengas el espacio, el tiempo y todo, y decidas no hacerlo. Eso sí ya es como que un poco cuestionable. Pero si un día estás enfermo, no vas a ponerte a estudiar estando enfermo, ¿no? De repente tienes fiebre, dolor abdominal, no sé, tienes algo y no te sientes bien anímicamente ni físicamente. Obviamente vas a priorizar tu salud, no vas a descansar porque una persona enferma no estudia igual que una que está
semana. Entonces, definitivamente esos días no van a ser productivos. Después de eso están los microestudios, que son 10 a 15 minutos para aprovechar y hacer Anquis, o de repente ustedes usan Quizlet o usan alguna otra plataforma de flashcards como Study Smarter. Hay un montón de aplicaciones en las que pueden hacer flashcards. Siempre hay esos tiempos de 10 a 15 minutos, de repente, por ejemplo, están yendo en el transporte, pueden aprovechar y hacer Anquis, o de repente no sé, están en un tiempo muerto del hospital, que a veces hay, y pueden aprovechar en hacer sus anquis, o de repente están esperando a alguien, no sé, en una cafetería, aprovechan y hacen sus anquis. Entonces, en cualquier momento se puede estudiar y el beneficio de estos tiempos, como diría mi mamá, es que ya todo está conectado, ¿no? Puedes tener la información fácilmente en tu teléfono o en tu tablet o en tu computadora. No necesitas ya llevar libros enormes como para poder estudiar o tu cuaderno. No que ahora todo el mundo tiene un teléfono y bueno, casi todos tienen un teléfono o de repente pueden también tener una tablet, otros tantos pueden tener una computadora, entonces siempre es importante poder llevar esas herramientas de estudio como para poder aprovechar el tiempo y sobre todo ir estudiando porque eso también es importante. Aprovechamos el tiempo y de esta manera estudiamos mucho mejor y mucho más tiempo del que usualmente estudiaríamos. Ahora, la escucha activa también es muy importante. Yo, por ejemplo, escucho podcast a veces cuando tengo tiempito en la mañana y voy en mi carro a la clínica, escucho un podcast. Cuando iba a la universidad también y iba en transporte también escuchaba podcast. Y también de repente hay algún resumen en algún audiolibro, o de repente de repente quieran aprender algún curso que sea extra universitario, también hay cursos en audiolibros o de repente cursos en los que te enseñen, no sé, a respirar o en los que te enseñen sobre la autoestima, sobre esas cosas. También hay un montón de podcasts en Spotify, en YouTube, hay un montón y son gratis. Entonces, sí, yo les recomiendo bastante eso porque también les ayuda, bueno, a mí al menos me ayudaba a como que poder escuchar de manera más activa, a estar atenta a lo que me están diciendo y de esta manera fomentar la concentración, porque también cuando uno fomenta ese tipo de actividades, también cuando ya de repente a uno le hablan de manera presencial, por ejemplo, si me habla un doctor, yo ya puedo concentrarme en lo que me está diciendo porque yo estoy acostumbrada a escuchar, a concentrarme cuando me están hablando. Entonces también fomenta mucho la concentración, poder escuchar y realmente estar atento a lo que te están diciendo. Ahora, los días de posguardia, al menos en donde yo estoy haciendo el internado, me dan posguardia. Tengo entendido de que algunas otras instituciones no dan, pero la mía sí, lo cual agradezco bastante. Y siempre es importante priorizar el descanso y sobre todo hacer tareas de bajo esfuerzo cognitivo, o sea, no tratar de no sobrecargarte con mucha información, tratar de leer un libro de 100 páginas al día siguiente que estás de posguardia porque probablemente no te vaya a quedar mucho y aparte de eso es cansado y al día siguiente vas a estar muerto y no vas a querer estudiar nuevamente. Entonces, si bien es cierto, no son todos los días, pero hay días en los que sí, pues puedes, si estás muy cansado mentalmente, has pasado un mal día o de repente has tenido mucho esfuerzo cognitivo durante el día y en la noche simplemente quieres de repente hacer una tarea de bajo esfuerzo, puedes hacerlo y al día siguiente ya dormido, descansado puedes continuar haciendo esfuerzo mental al día siguiente, ¿no? Tu cerebro ya no se va a sentir cansado. También es importante la flexibilidad y la consistencia. Obviamente, o sea, puedes ser flexible contigo mismo y ver tus horarios y decir, bueno, hoy día lunes estudio de 4 a 5, mañana martes estudio de 9 a 10. Y de esta manera también te hace flexible porque un error que también yo cometía es decir, todos los días voy a estudiar de 4 a 9, de 4 a 9, de 4 a 9. Y si algo se me presentaba durante las 4 o las 9, después ya no estudiaba, porque ya no era hora de estudiar. Entonces, tampoco es así, siempre es importante ser flexible, de repente si tienes alguna actividad o algo, puedes, puedes cambiar de horario y no hay ningún problema con eso. Ahora, es importante también hacerte la pregunta y ser sincero contigo mismo de, ¿estoy aprendiendo realmente o solamente me estoy sintiendo ocupado y realmente no estoy aprendiendo nada? Es una pregunta que yo me hice cuando estaba en tercer año de medicina y realmente me di cuenta que o sea, solamente me sentía ocupada. O sea, era como que ¿cómo decirlo? Como que mi relajante era saber que estaba estudiando, o sea, que estaba invirtiendo mi tiempo en estudiar. Entonces, realmente no estaba aprendiendo, solamente me gustaba la idea de estudiar 3 horas. O sea, no importaba qué cosa hiciera o qué cosa estudiara, solo me importaba estudiar 3 horas. O sea, no.
Realmente solamente era como un calmante para mi cerebro y decir como que, sí estás estudiando, Mayito, o sea, sí estás aprovechando el tiempo. Pero realmente no estaba aprendiendo, solamente me gustaba la sensación de estudiar y de sentirme ocupada. Entonces, realmente ustedes, si de repente ustedes pueden aprovechar 2 horas así bien estudiado, muy bien, y si pueden aprovechar 5 horas en estar bien estudiado también bien, pero si van a estudiar 5 horas y realmente no lo van a aprovechar, no tienen un método de estudio, de repente no tienen una planificación de lo que van a estudiar, probablemente no lo vayan a aprovechar. Entonces solamente van a estar ocupados, más no van a estar aprendiendo. O sea, se les va a quedar, pero no al porcentaje al que se le quedaría una persona que realmente pues está poniendo todo el esfuerzo en aprender más allá de solamente estudiar. Y después de eso también como que pueden hacer autoevaluaciones frecuentes, por ejemplo, exámenes pasados, flashcards, preguntas de opción múltiple. Ahora yo lo que he hecho es que en mi internado me dejan a veces lecturas que yo suelo leer durante, o sea, le dedico media hora o una hora al día y como que cuando termino, agarro y lo meto a ChatGPT y le digo, hazme preguntas de opción múltiple sobre esta lectura. Y ChatGPT me hace como un examen, ¿no? Y yo lo respondo y ChatGPT me corrige y me dice en qué parte de la lectura está lo que debía haber respondido y todo. Y de esta manera también yo puedo estudiar mucho mejor. De repente, si no tienen exámenes pasados y quieren como que, o sea, fomentar el estudio, pueden preguntarle a ChatGPT, que ahora se tiene un montón de ayuda con esta inteligencia artificial, ¿no? Que a veces uno lo sataniza y dice, no, no utiliza inteligencia artificial, pero realmente pues sirve para bastantes cosas. Y yo aprendí como herramienta de pedirle que me haga exámenes de un TikToker que vi hace como 3, 4 meses. Y dije, ah, no creo, pero luego cuando ya lo empecé a hacer ya me di cuenta de que sí era bien funcional, porque ChatGPT te corrige y pues y cuando tú das un examen y de repente como que te fuerzas a tú hacer el ejercicio mental de pensar, de razonar, de remembrar todo lo que has aprendido y realmente ponerlo en práctica, es como que se te queda mucho más. Y si aciertas, bien, ChatGPT te pone como que has acertado, está bien lo que has puesto y te pone por qué es la respuesta correcta, ¿no? O sea, está bien lo que has pensado por esto y por esto. Si respondes mal, te pone no responder a la respuesta correcta es tal, por tal, tal, tal motivo. Entonces, todo el momento de leer la respuesta, la justificación de por qué no es esta respuesta la que tú has marcado y es la otra, también se te queda grabada la información. Entonces, también es bien, bien chévere y bien importante aprender a utilizar esas herramientas. Después está la técnica de Feynman, que si ustedes me siguen en mis redes sociales, han visto que yo suelo aplicarla con mis compañeros del internado. A veces ellos tienen como que exposiciones para sus propios tutores de cirugía o de gineco, de medicina o de pediatría. Y lo que hacemos es que nos sentamos y le dedicamos 15 minutos a la persona que va a exponer y esa persona nos explica el tema, nos dice y nos pregunta y nosotros también le preguntamos a él y de esta manera nos enriquecemos por los dos lados, ¿no? Nosotros aprendemos, él también aprende y nosotros también pues tenemos ya como método para poder interiorizar mucho más la información. Obviamente, si hay una pregunta que ya ni el expositor sabe ni nosotros sabemos, también es una pregunta que anotamos y le preguntamos a otra persona o buscamos en internet y ya vamos haciendo como que vamos haciendo conocimiento a partir de eso. Y después de eso están las revisiones espaciadas, que bueno, pueden utilizarlas por ejemplo con Anki o pueden utilizarlas con otras aplicaciones. Yo la verdad lo recomiendo bastante porque a veces cuando uno no utiliza la información en su cabeza, a veces se le olvida. No es como, por ejemplo, montar bicicleta, que una vez que ya lo haces, nunca te vas a olvidar. La información que nosotros tenemos en el cerebro muchas veces se nos olvida. Entonces siempre hay que estar recordándola y recordándola y recordándola. Yo cuando era chiquita siempre le preguntaba a mi papá, como que, porque mi papá es médico, yo siempre le preguntaba, ¿y cómo haces para aprenderte todas esas cosas que tú sabes? O sea, ¿cómo haces para aprender tantas cosas y que no se te olvide? Y me decía, no, es que yo lo uso todos los días. Y recién ahí cuando me dijo, yo lo utilizo todos los días, yo dije, tiene razón, esa es su repetición espaciada, pero era porque mi papá ya era médico. En cambio nosotros, o sea, nosotros digo porque todavía me considero estudiante, de repente no lo vamos a utilizar todos los días. Pero, por ejemplo, mi papá es emergenciólogo. Si yo le pregunto algo de ciencias básicas, por ejemplo, le pregunto, cuál es la conformación del citoplasma, él probablemente ya no se acuerde, porque es una información que estudió hace mucho tiempo, que en su tiempo lo sabía, pero que ahora ya no lo utiliza. Entonces es una información que ya a él ya ha depurado y ya no tiene más.
O de repente si lo vuelve a leer lo puede volver a recordar, pero no es algo que de primera instancia vaya a recordar. En cambio, si yo le digo, dime el flujograma de la sepsis, probablemente me lo vaya a decir de memoria, porque es algo que él utiliza todos los días. Entonces es importante hacer eso. Nosotros, por ahora, al menos los estudiantes, no tenemos una práctica clínica como tal, entonces tenemos que aprender de todo y sobre todo remembrar lo que ya hemos aprendido como para que no se nos olvide más adelante. Y eso es todo. Les quiero agradecer bastante y sobre todo al equipo de organización porque me han estado inscribiendo para poder estar el día de hoy aquí. La verdad estoy muy agradecida y muy feliz de poder regresar a mi sociedad científica. Como yo les decía al principio, yo sigo parte de mi sociedad científica y los felicito de verdad, chicos, porque estas actividades realmente enriquecen a todos, ¿no? Me enriquecen a mí porque puedo estar más cerca de ustedes y, o sea, yo considero, espero haberlos enriquecido también con esta información que de repente van a poder aplicar, ¿no? En su vida cotidiana. Muchas gracias, Marianela. ¿Podrías, por favor, decir la que tú desees? Sí, la palabra clave es organización. Hola, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro. Ya, con respecto a qué hacer en los tiempos de descanso o tiempos muertos, ¿qué se podría hacer con eso para, no sé, para luego venir con más ganas y continuar el estudio? Y también si tal vez tengas tal vez algún ejemplo que nos podrías dar de cómo bajar el estrés, sobre todo cuando ya estás, o sea, al inicio como que hay ciertos intervalos y a veces hay un estrés muy intenso, sí. Sí, bueno, en cuanto a las primeras preguntas, en los tiempos muertos del hospital, de la vida cotidiana, yo siempre recomiendo hacer flashcards, o sea, de repente hacer tarjetas de estudio en el que puedas remembrar esa información, pero información rápida, o sea, información que digamos que viene y que va. No es por ejemplo, un caso clínico enorme, porque probablemente te vaya a demandar mucho tiempo, pero por ejemplo, preguntas teóricas o de repente conceptos puedas hacerlos rápidamente, ¿no? ¿Qué es tal cosa? Es tal cosa. ¿Qué es esto? Esto. Entonces, es información rápida como para que nosotros no perdamos mucho tiempo y sobre todo considerando que son tiempos muertos, que usualmente son 10 a 15 minutos, se pueden hacer rápidamente. Y en cuanto al tiempo de descanso entre pomodoros, yo siempre recomiendo hidratarse, que es básicamente agarrar tu botellita de agua o tu agüita y empezar a tomar agüita y de repente ponerte a pensar en otra cosa, mirar de repente hacia afuera, si estás en un lugar abierto, puedes mirar el cielo o estar tranquilo, tratar de poner tu mente en blanco, hidratarte, comer alguna frutita, o de repente, o sea, estar tranquilo, ¿no? No hacer mucho esfuerzo mental, como por ejemplo, ver TikToks. O de repente hacer otra actividad, por ejemplo, yo lo que hacía a veces en mis pomodoros era que me ponía a estudiar y en el tiempo libre yo decía, hacer el PPT no me cansa. Y era como que hacía el PPT, pero eso también era esfuerzo mental. Entonces yo recomiendo mucho hidratarse y aparte eso también, de repente comer algún snack o algo. Y de repente también, si tienes ganas de ir al baño, de repente lavarte la cara o de repente, si tienes alguna mascotita, estar con tu mascota únicamente porque eso también genera que nosotros nos sintamos contentos.
Y en cuanto a la última pregunta de cómo lidiar con el estrés intenso, considero que lo más importante es aprender a sobrellevar el estrés, ¿no? Y cuando ya uno considera que el estrés ya es mucho, que ya no puedes más, incluso con toda la carga y demás, tratar de tomar un descanso, un respiro y como que agarrar una hoja y poner todas las actividades que tienes que hacer, todas las actividades que de repente te están generando esta clase de estrés y ver cuáles son las más importantes, tratar de ponerlas en prioridad y sobre todo ver cuáles son las actividades que de repente podrían esperar un poco más, porque a veces incluso no tener una fecha exacta de las actividades, a veces también te estresa, porque es como que tienes que presentar una tarea en una semana, pero tú te confundiste y piensas que es para mañana. Entonces, ponerte a ver realmente cuánto tiempo te queda, poner a ver cuánto tiempo realmente le vas a invertir a cada cosa. Y ya una vez que o sea, todo lo que estás pensando, toda la información que tienes, ya está puesta en un papel, ya tienes un plan de acción, créeme que eso te va a bajar bastante el estrés. Dale, gracias, muchas gracias, Marianela. Gracias a ti. Bueno, chicos, en el chat han preguntado la palabra clave y la palabra clave de la ponente fue organización. Por si alguien no logró escucharlo. Si tienen alguna otra duda, háganla. Todavía estamos en el rango, ¿no? Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, quería preguntar cómo trabajar, bueno, el tema de la motivación más que todo. Bueno, yo tengo una clase de amor-odio con la motivación. Yo considero que lo más importante es mantenerse motivado, pero que la motivación no apague la disciplina, porque la motivación es un sentimiento que es muchas veces como que muy fugaz. Tú estás motivado y dices, no, sí, voy a estudiar, voy a hacer esto y el otro y acá y allá, pero al día siguiente tienes un mal día o de repente tienes como que no te sientes tan motivado como el día anterior, algo de repente no salió tanto como esperabas y dices, no, ya no lo voy a hacer. Entonces, yo considero que más que la motivación es una cuestión de disciplina, porque a veces la disciplina también es como que, ok, me siento cansado, pero voy a terminar de hacer mi actividad y una vez que termine ya voy a poder descansar. Entonces, yo siempre trato de inculcar eso, ¿no? Como que estén motivados y guíense de la motivación, pero en esos días en los cuales la motivación falle, agárrense mucho de la disciplina, porque la disciplina es lo que más los va a llevar lejos. Entonces, la motivación se puede trabajar de muchas maneras. Yo siempre lo que hacía cuando recién estaba empezando la carrera era que veía videos de personas que estaban ingresando a la residencia o personas que estaban ingresando al internado, veía personas que compartían su experiencia o de repente también hacía voluntariados de temas relacionados con medicina, porque muchas veces nosotros estudiamos medicina porque tenemos, o sea, tenemos como que un amor sincero al prójimo. Entonces, cuando nosotros de repente vemos a una persona que está siendo curada o de repente mejorando su calidad de estilo de vida y todo lo demás, con nuestro conocimiento, que es un conocimiento científico, también nos genera mucha emoción y eso es lo que también nos mantiene motivados. Por ejemplo, yo cuando fue el tema de la pandemia, me sentía súper perdida porque no había podido ir a mis prácticas clínicas, no pude ir a la mayoría, entonces era como que decía, no, no puede ser, pero cuando ya recién empecé a hacer mis prácticas clínicas, era como que yo llegaba motivada a la universidad y decía, no, realmente yo quiero esto para mi vida, realmente como que veía al doctor que solucionaba las cosas o que me decía, eso se maneja así, acá y allá, yo veía la mejoría del paciente, era como que realmente me motivaba. Entonces, si de repente eso te puede servir también, ¿no? Si por ahora no estás haciendo prácticas clínicas, lo que puedes hacer es voluntariados. Hay voluntariados de toda clase, incluso voluntariados que puedes llevar sin ser, por así decirlo, como interno o externo, que digamos que ya tienes cierto conocimiento sobre la clínica, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Marianela. Repito nuevamente la palabra clave, que fue organización, por si alguien no la escuchó. Y bueno, si es que alguien tiene alguna duda, todavía están en tiempo. Y pueden escribir también en el chat, levantar la mano. Y les damos un tiempo más para que puedan mm, terminar sus listas de salida y también puedan terminar. Y bueno, sepan acerca de los certificados. Les voy a dar pase a mi compañera para explicarles un poco más a fondo. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alejandra, directora de CPI en Sociemo PC. Y nada, más que nada agradecerle a Marianela por su ponencia el día de hoy. Muy agradecidos, la verdad. Y nada, acá hacemos presente el certificado que ya, bueno, se lo estaré haciendo llegar por privado. Y eso, muchas gracias, Marianela. Y creo que hay otra pregunta por el chat. Y eso, gracias. Ah, sí, bueno, hay una asociación que se llama PROA, que lo voy a escribir aquí, que tiene diferentes voluntariados a lo largo de todo el Perú, incluso hay algunos a los que puedes viajar, y se escribe así, PROA. Y ahí ustedes pueden buscar el que más les guste. Hay algunos que incluso son voluntariados médicos, algunos que son voluntariados con animales, voluntariados con madres jóvenes, hay diferentes tipos de voluntariados. Y lo bueno es que ustedes pueden participar de manera gratuita. Entonces ahí se los dejo y les dejo el dato como para que lo puedan revisar. Es una asociación que tiene otras ONGs por dentro, o sea, es una como asociación de ONGs. Entonces ahí ellos suben sus proyectos y ya ustedes pueden participar. Bueno, si no hay más dudas, entonces, a nombre del comité organizador y del comité de supervisión y apoyo, queremos agradecerles sinceramente por habernos acompañado en esta edición del curso Medicina sin Estrés. Esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad y que les haya brindado herramientas valiosas, tanto a nivel académico como personal. También un agradecimiento muy especial a Marianela por la sesión brindada y que su presencia ha sido clave para que el evento se lleve con éxito, ¿no? Gracias a todos los asistentes y a los organizadores de Sociem UPC, Sociemunt y a Sociem US por hacer posible este espacio de crecimiento conjunto. Nos reencontremos pronto en una próxima actividad científica. Que tengan una excelente noche y eso sería todo por la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.